con un gran referente también de la provincia de Chubut. Además, un ex diputado nacional, ex ministro de Salud, está en línea en estos momentos, José Manuel Corchuelo Blasco, a quien le agradecemos muchísimo por estos minutos, porque además habíamos convenido la nota más temprano y bueno, charlamos sobre la situación de APAD y se nos extendió un poquito, así que nuevamente, y ahora sí al aire, disculpas por la demora, pero bueno, aquí estamos ya listos para conversar un ratito. Con todo gusto, muchas gracias. Tengo un problema para la periodista Soledad que me ha llamado y agradezco muchísimo. Porque Sí. la mitad de las personas que escucharon dirán, ¿quién es el que está por hablar? Y porque dijiste José Manuel, no hay nadie. No, es verdad. Mi familia, es verdad. que sepa mi nombre. Es Mani Corchuelo. Es Mani Corchuelo, es verdad. Es verdad. Mani Corchuelo quien está hablando y a quien le agradecemos muchísimo por este contacto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, por favor, a toda la radio y a vos. Bueno, un poco para hablar en general, ¿no? Del contexto que estamos atravesando. Estamos muy cerca de unas elecciones que van a ser muy importantes, las legislativas que se vienen, y siempre es bueno hablar con alguien que tiene tanto camino en el andar político. Sí, diríamos, uno se está permanentemente analizando qué nos está pasando como patria, y diríamos que puede quizás ser un poco refundacionales, porque que yo recuerde, ¿no? Por lo menos en democracia nunca tuvimos un desastre de un presidente de la nación que reniegue de la cultura argentina venida desde 1810 y desde antes, y de nuestros próceres, de nuestros caminos, con nuestros errores y nuestros aciertos como pueblo de una patria, pero que realmente enmarcar una actitud de ultraliberalismo, enhebrado en lo que diría Alberdi, que no es lo que yo no soy especialista en Alberdi tampoco, ¿no? Que es el numen de lo que es nuestra Constitución Nacional allá de 1852. Y entendiendo que nuestra cultura, nuestra titularidad de dueños de esta patria y responsables de esta patria, sus cielos, sus subsuelos, sus lagos, sus aguas, sus mares, y enmarcarlo en que yo voy a ir a ser presidente porque quiero ser un topo que destruya desde adentro como presidente del Estado. Y dentro de eso estar observando una especie de entrega de subalternización de la Argentina respecto a otros países, y estando nosotros en la Patagonia, que lo sentimos mucho más, pero no niego el patriotismo de todo y de cualquiera que esté en todos los territorios de nuestra patria. Y bueno, con esta sorpresa brava y que además haya atacado, esté atacando, que tardamos mucho, creo, pero bueno, sé lo que son los avatares del Congreso Nacional, los tiempos, y lo grave de conocer gente de acá de Chubut y de otras provincias que han aprobado los primeros apuntes o esbozos o profusas bases de legislación que nos quita una historia y que la queremos recuperar, no solamente con la salud, con la educación, con los discapacitados, con los jubilados, sino con todo, con la producción, con la fuente de trabajo, con la tranquilidad laboral y familiar de las personas. Bueno, por eso digo, me preguntaste cómo veo, bueno, creo que viene el tiempo de reformulación y la tarea nuestra, habla Mani Corchuelo, es que toda la comunidad vaya a votar. Yo siempre digo esto, a muchos de mis compañeros no les gusta. Que vaya a votar, que vote a quien quiera, pero que vote. Sí. Que exprese su realidad el día 26 de octubre. Y por supuesto, creo que en cada lugar del país, en cada provincia y en la Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberían mirar a los candidatos del justicialismo y del Frente Popular, Nacional, que se ha elaborado en todas partes. Y pensar un poco también tantas cosas que se desprenden, ¿no? Luego de la aprobación de aquella ley bases, el punto en el que estamos hoy, una Argentina tan cambiante día a día, digamos, cuando uno empieza a querer desandar algo de lo que sucedió el lunes, hoy viernes ya estamos, por ejemplo, anoche nos anoticiamos de que finalmente Espert reconoce, el principal candidato por la Libertad Avanza, que reconoce haber recibido $200.000 de un
narco, que está con una prisión domiciliaria, pero a la vez no correr el foco respecto de esto que vos decías, Manny. Estados Unidos venía prometiendo dinero por parte de su Tesoro Nacional, finalmente dice, no, bueno, lo que va a llegar es un Swap. un swap, exactamente, pero ¿qué estamos entregando a cambio? ¿Qué es lo que vamos a entregar? Obviamente que China también ha pedido, pero nada que ver las condiciones que nos está poniendo Estados Unidos. En nuestra provincia se sigue luchando por el no a la mina en un contexto que tampoco nos es tan favorable para quienes también sostenemos esa lucha. Sí, claro, bueno, el primer tema es el tan difícil porque estamos hablando que acaba de ir también el día de ayer el señor Caputo, el ministro de Economía Caputo, a entrevistarse en Estados Unidos, en la nota del comunicado que le dice, que lo invita, le dice, le reclama que vaya Caputo para allá con su gabinete económico, por lo menos con las figuras principales, las decisorias. O sea que hay que ir a aquel que también eventualmente nos quiere ayudar, pero vení para acá. Digamos, yo usé la palabra al comenzar, la subalternización de parte del presidente Milei del pueblo argentino, o de gran parte del pueblo argentino, y acá es una subalternización soberana respecto a que nada menos que un ministro del Estado Nacional, con su equipo de secretarios de Estado nacional, de ese Estado que el presidente Milei quiere destruir, una de las formas de destruir es entregarse. La verdad que este tema, ¿no? Y con respecto a particular, me gustaría hacer un comentario a esto que estábamos hablando. Quien habla, pero no quiero autorreferenciarme, la marcha al Lago Escondido está ahí nomás, pegadito al Lago Puero, es parte del territorio rionegrín, una provincia que amo, patagónica, como todos nosotros lo somos. Bueno, la verdad que el Lago Escondido es una referencia, es un ícono de cómo una persona con nacionalidad británica del Reino Unido, con todo su sector, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, ese es el Reino Unido, junto con Estados Unidos, que acompaña ese proceso más allá que esto es británico puro, inventando esquemas de nuestra institucionalidad, haciendo empresas fantasmas y siendo muy favorable para que el pueblo cercano o zona de influencia de lo que es el Lago Escondido y las hectáreas que ellos tienen, sientan que no es una agresión externa. Nosotros hemos dejado de cumplir con las leyes relacionadas con nuestros lugares y tiempos de nuestras tierras respecto a los mecanismos de frontera. ¿Y eso quién es responsable? No, miren, no digo ni los militares de los golpes militares, ni los peronistas, ni los radicales, ni nadie, solos. Lo hemos hecho solos, hagámonos cargo. Bueno, en esa historia, hoy dicen, venga el ministro de Economía y su equipo, que yo le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Después de esa pantomima que hizo con el presidente Trump, que yo respeto como presidente de un Estado americano y mundial, y que le dio un papelito tipo tweet. Sí, un tweet impreso. Y hay que esperar a que venga nuevamente Caputo, a ver cuáles son los condicionantes. Porque quien ha leído tramos en diversas oportunidades que el Fondo Monetario Internacional también facilitaba fondos, como ahora también estamos debiendo hoy con este Caputo, la Argentina, 87.000 millones de dólares, el Estado argentino, de deudas. No recuerdo cuál es el porcentaje de deudas privadas, estoy hablando de la deuda pública. Bueno, en esta realidad, realmente la subalternización, la sumisión de una patria argentina debe estar haciendo que hoy en cada tumba o lugar en que se encuentren en el agua, Mariano Moreno, y en cada tumba argentina referenciada, deben estar sufriendo y apretándose la sangre que le quedó y los huesos, lo que fueron nuestros próceres, nuestros padres fundadores, en todos los tiempos, como yo tenía una vez en un cuadro en un lugar cuando vino el golpe militar del 24 de marzo del 75, ahí en Rawson. Tenía un cuadro en colores de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Entonces, bueno, y con respecto a también, o sea, un hombre de la política tiene que defender sus creencias o sus realidades, pero lo que no puede es mentir, desoír el reclamo del periodismo, el reclamo de la gente, el reclamo de las encuestas, que estas deben ser digamos, más seguras que aquellas que se hacen para las elecciones. Sí.
Pero lamentable, y que ahora esté diciendo ya, y aún con subterfugios y escondiendo otras verdades, porque cada lugar se va expandiendo como si fuera una enredadera de los lugares que este hombre, de salir de un avión que dice que no conocía de quién era, que solamente había ido una vez, de ese tema, están apareciendo en las listas de los aviones que utilizó a esa persona como pasajero, al diputado Esper, presidente nada menos que la Comisión de Presupuesto de nuestra Cámara de Diputados, que es una de las principales comisiones. Esa y comisiones y comisión de institucionales, bueno, son las principales. Bueno, y está agarrándose de ese cargo de presidente, de ese cargo de diputado, de no estar honrándolo, como decía, ayer lo escuchaba cuando escuché muy tarde, pues no lo pude ver al gato silvestre, pero repitieron algo que habló el exdiputado Yoma, ex embajador nuestro en México también, a quien yo conozco por muchos años, etcétera, y dijo, me voy a tener que ir a Tucumán, no, dijo a Catamarca, me voy a tener que ir a pedirle perdón al señor Luque, al exdiputado Luque, porque la verdad yo fui diputado en ese tiempo. Nosotros lo echamos de la Cámara de Diputados al ex diputado nacional Luque porque nos mintió. Y entonces en una sesión difícil, muy a la noche, de 11, 12 de la noche, de una reunión largas, le dijimos, lo expulsamos de la Cámara. Con dolor, pero no se puede ser un honorable, no se puede decir la honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina si tenemos gente que no es honorable con su propia vida y con cómo responder a las cosas que está haciendo. Recordemos el caso del diputado Luque, yo también lo escuché al gato cuando contaba, es el caso del diputado que tuvo, por así decir, una escena de intimidad, ¿sí? ¿O me estoy equivocando? No, Luque es el caso aquel de cuando falleció, cuando encontraron muerta a María Soledad. Ay, perdón, Tucumán, claro, sí. Yo me equivoqué, fue de Tucumán. Pero está bien. La realidad estaba en Catamarca, estaba la monja. Sí, claro, sí. Bueno, y la verdad, en ese tema, él estaba defendiendo a su hijo, defendía a su hijo mintiéndonos a quienes estábamos buscando los mecanismos de la defensa, porque sabemos lo que siente un padre por la imputación que estaba teniendo el hijo como uno de los que habían participado primero en el secuestro y después en la muerte. Sí, de Soledad Morales, claro. Sí, claro. Sí. Entonces, este es el tema. No, el otro fue por besar a una dama, a su amante, a su novia, a quien sea. Sí. El amor no tiene fronteras y a veces nos equivocamos. Las mujeres con nosotros y nosotros con ustedes, pero la verdad también le expulsaron a esa persona. Sí. Porque estábamos en pandemia, porque estaban colocando algunos carteles en vez de estar escuchando lo que pasaba. Porque muchos tenían miedo de moverse, y otros 700.000 y 800.000, solamente de salud, de Soledad. Y los centenares de gendarmes, policías de todo el país, gentes, prefecturas que acompañaron la pandemia, y la verdad, bueno, un señor se extralimitó en sus modos ante la visión de toda la audiencia televisiva. Y bueno, la Cámara no toleró esa circunstancia. Estábamos con mucho miedo, estábamos con mucho problema en plena pandemia, y la expulsaron, aún con esos eventuales elementos que podrían ayudar a que no se lo haya sancionado de ese modo, por lo que acabo de decir, lo expulsáramos. Yo diría, lo expulsamos, soy parte de ese lugar, lo fui. Y ahora, bueno, lo dijo muy bien Jorge Yoma anoche. Digo, ¿por qué un cambio tan grande? ¿Por qué hay una tolerancia tan grande ahora? ¿Cómo podemos explicar eso? Eso una pregunta por un lado. Y por otro lado pensaba cómo, cuando comenzábamos la charla, Manny, vos decías, la invitación siempre y la insistencia es en que se vaya a votar. Creo que, bueno, la explicación de que el presidente Milei haya llegado justamente a presidir la nación tiene que ver con mucho descontento, bueno, hay multiplicidad de causas, pero ahora hay también un descontento hacia esa fuerza y por otro lado vuelve a haber un descreimiento en la política. ¿Cómo se hace para volver a convencer o volver a... Yo creo que es un trabajo muy arduo, ¿no? De que la gente entienda que la política siempre es el camino de cambio. En todo caso hay que involucrarse mucho más, pero la política no puede
no puede romperse o no puede deslegitimarse tanto. Hay que volver a incentivar para que se vuelva a creer en los cambios políticos. Y por supuesto, aparte no hay un monopolio de alguno solo que pueda ayudar, pero es correcto lo que acabas de decir, Sole, es muy correcto. Por eso, bueno, yo soy docente de la universidad y a los alumnos, porque la estructura originaria de la Universidad Argentina y de muchas partes del mundo plantea el compromiso y el involucramiento de las alumnas y alumnos que estudian en las universidades en las realidades sociales. La reforma universitaria, que la he leído mucho, de 1918, que llevó adelante el radicalismo, pero con toda cantidad de gente del anarquismo, de la izquierda, del socialismo, del comunismo, llevaron a cabo un cambio copernicano rotundo de 180 grados de lo que era la Universidad Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Córdoba, perdón, que había nacido ya por el año 1416, por ahí. Esa fue una de las primeras, o si no la primera, universidad en toda América, en todo el continente americano. Bueno, le decimos eso a los alumnos. Entonces, en política, si te estamos planteando que la universidad puede ayudar a que las personas, además de recibirse en la disciplina que se les pueda ocurrir, en las cientos de disciplinas que se enseñan en las universidades, tiene que adentrarse en la realidad del pueblo, de lo que nos pasa como país, como Estado. Y claro, y la pregunta que me hacía al principio era ¿por qué algunas cosas han cambiado tanto de este modo? Bueno, todo ha cambiado. Acá en Chubut tenemos, y es doloroso lo que voy a decir, que en una oportunidad cuando se discutía la minería, un fotógrafo, como este que tiene la bengala en la cabeza, Grillo, sí. que está muy mal, Sí. está muy bien porque lo vemos bien, pero como médico te digo que él sufre algo que con el tiempo se verá, ojalá pueda recuperarlo todo. Pero un fotógrafo sacó una foto en la legislatura de Comodoro, de Trelew, nuestra en Chubut, donde una persona de una minera le estaba enviando por mensaje de texto, o sea, se veía con un lente grande, Sí. lo que le estaba indicando a un diputado que analice y que haga para cambiar un artículo de una ley que estaban discutiendo. Increíble. Bueno, o sea, quiere decir que en todas partes se cuestionaban, Sí. que es doloroso, que yo particularmente con ese diputado tengo un reconocimiento por otras tomas tan valiosas que ha hecho, y que se equivocó en estar dialogando, nada menos que en un recinto legislativo del Chubut, que tiene la misma nobleza debe tener y honorabilidad que es el recinto legislativo del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, entonces hay muchos problemas, hay muchas cosas que han cambiado, que cambian. Y claro, y cuando no hacemos que en cada lugar, cada punto, cada paso, podamos decir, esta es la Argentina que tenemos. Mire, yo voy a hacer un ejemplo para la gente que no escucha, Soledad. Sí. Perdón porque a veces soy largo. No Ayer tuvimos una reunión en mi cátedra, en la cátedra que yo llevo adelante, Ciencias Sociales y Medicina, de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de la Patria de San Juan Bosco, invitando a una docente, la doctora Caterina Milone, que es una experta en posgrado, en especial de farmacología. El dato era que yo había adelantado a los alumnos hace 3 semanas que lean temas del fentanilo. Sí. Y venía Caterina Meloni, que es una docente muy valorada, y lo que hice fue pedirle al Colegio Universitario Patagónico un mural trasladable que tiene la imagen de un pastor de mucha edad, de cara sufrida y de manos de trabajador, mirando desde una estructura más alta mientras pastaba sus ovejas o sus cabras o lo que fuera, no se veían sus animales, y mirando el horizonte de esos valles en el cual él vive la vida junto con su familia y su grupo social, y decía, bueno, alumnos y alumnas, vamos a hacer esta clase delante de este cuadro grande, como de 2,5 metros y 1 metro de ancho, como para reconocer, mientras estamos hablando del fentanilo y las cosas que sucedieron y suceden en la Argentina, donde hay 94 muertos relacionados con la temática del fentanilo, y que mata fundamentalmente, tengo la información de Estados Unidos, miles de personas ya ese producto. Entonces, que es un producto noble para lo que está creado e innoble para crearlo o usarlo para las cosas que se lo está usando, el mecanismo de tipo de consumos o de usos graves, y de médicos que a veces sin darse cuenta pueden estar medicando algo que tenga que ver con eso, fundamentalmente
temas relacionados con anestesia y otro tipo de problemas. Mm. Entonces, lo hicimos frente a un argentino para honrar, para admirar, para agradecer, como cualquier trabajador petrolero, como cualquier trabajador de campo del Alto Valle y del Bajo y del Valle Inferior del río Chubut. Ujú. Y sin embargo seguimos haciendo, y están los diarios llenos de denuncias de lesiones y de accidentes y de delitos, y de delitos de alta alcurnia. Mm. Diga que no se ven, Soledad, pero yo lo he Mm. mirado. Si uno analiza en los registros de la justicia argentina cuáles personas de altos niveles de ingresos, del más alto, del quinto, del un poco menos, del cuarto, que es clase media alta, Mm. y hasta del media común, de la cual pertenecemos muchos, pero es la cantidad de personas que cometen delitos de toda índole, Mm. y de muchos delitos económicos de alta alcurnia e internacionales, y de entregas de soberanía basadas en plata, Mm. y de entregas de votos para destruir el Estado basadas en cambios, en trueques Sí. de cargos, de posibilidades y de plata. Ahora dígame usted, ¿cómo se llama? Demuéstrelo, Corchuelo. Mm. Mire, con solamente entrar a leer los expedientes que hay demorados en tantos lugares, y bueno, después quiero hablar 2 palabras de Cristina, si usted me deja. Pero por supuesto, Pero sí. bueno, Sin ir esa es la más lejos Argentina que estamos estaba, claro, teniendo. sin ir más lejos estaba pensando justamente la justicia estadounidense está pidiendo desde hace 4 años que este narco que está con prisión domiciliaria y que está vinculado al candidato Expert sea erradicado y que pueda ser juzgado en Estados Unidos, y hace 4 años que la justicia viene frenando permanentemente esta posibilidad, y las cárceles siguen llenas de gente pobre, básicamente. Claro. Mi padre, que era un hombre muy humanista, muy peronista, Mm. pues hoy se celebran 50 años del diario El Chubut, nuestro diario, es Ujú. uno de los diarios. Lástima que el Oeste dejó de estar en Esquel, Mm. y no sé si hay un diario que esté ahí en el Bolsón, porque la verdad, bueno, ahí está el famoso Río Negro, que es un gran diario, Sí. los conozco a uno de sus dueños. Ujú. Y la realidad, más bien que tengo noticias, un diario muy bueno, yo muchas veces lo bajo a Espectro. La realidad es que esta sensación de impunidad de un sector de la justicia, a esa justicia que yo le llamo con la letra J minúscula, porque Mm. hay la mayoría de la justicia, la mayoría, es justicia valerosa. A veces, quién sabe, un poco lenta, a veces un poco sesgada, pero en general el 80-90% de los magistrados y de las personas que imparten justicia y investigan sobre la justicia son valiosos, pero hay porcentajes determinados como los de Comodoro Pi, Mm. muchos de ellos, no todos, Mm. pero son gravemente graves. Hemos tenido un fiscal, estamos pasando de tema en tema, que estuvo Sí. creo que 2 años o 3 con pedido de acercarse a un juzgado para declarar sobre un tema relacionado con una persona que habrá sido sentenciada, y ese fiscal nunca fue. Y creo que estuvo poco tiempo suspendido y después siguió como si nada. Ujú. Bueno, estas cosas que suceden hacen que ese hombre que está allá en los campos o que está trabajando en la fábrica, y esas mujeres que están trabajando como amas de casa y cobrando un salario formal ahora, Ujú. sientan que están en otra dimensión. Y yo ya, en muchos lugares, en las clases nuestras, yo muchas veces, en vez de hablar de los pobres y de los indigentes y de lo que sucede con la inflación, que ahora es baja, que la han detenido, Mm. pero es el tiempo, hace mucho tiempo que ya está, que en esas inflaciones que estamos viviendo los argentinos no incorporan. Y esto duele muchísimo en la clase humilde, el primero y segundo, y quizá el tercer quintil, que son los más humildes. Quintil significa que la sociedad argentina estratificada por los ingresos, estamos en 20%, el quinto, el 20% el primero, el segundo, el tercero y cuarto son 60, más 40 son el 100% de las personas que viven en Argentina Mm. y que tenemos ingresos. Bueno, la realidad concreta es que esas personas sienten y miran que pasan tantas cosas y que con su serenidad no están todavía gritando como se ha gritado. Los jubilados están yendo, pero Mm. el 17 de octubre de 1945, que fue una revolución de reclamo, de explosión por esa sensación también de subalternización de la Argentina,
a los trabajadores, que venía desde lejos, a ver si nos vamos a pero siempre recuerdo que cuando quisieron ganarle la elección al general Perón, en aquel momento, quien perdió, que era la Unión Democrática, era un gran productor del noroeste argentino, dijo que una de las cosas que le dolían muchísimo que haya ganado alguien, que no iba a permitir que él pudiera considerar a los pobres o a sus trabajadores como personas tan para humillar, que es un insulto que alguno de ellos me venga a mí a reclamar o a hablar cuando yo tengo que hablar de mi capital. O sea, patrón Costas, patrón Costas. Entonces, venimos de ahí, venimos de distintos momentos. Esa fue una revolución que cambió cosas y se ha desvirtuado mucho, y por eso luchamos mucho. Entonces, haciendo una síntesis, el señor Milei, que ha expresado que quería ser un topo, que quisiera entrar al Estado argentino para destruirlo, está haciendo eso. Y entonces el 26 tenemos una posibilidad de refundación. Y estoy contando que el INDEC, eso quería hablar de los quintiles, cuando hablo de la gente, el INDEC no incorpora en esto que detuvo el descenso, pero no ha solucionado la inflación del señor Milei. Es más, nos han endeudado a rolete, y bueno, la realidad, ¿no? Pero no, ahí no está incorporado y está decidido y estudiado ya en el INDEC y en otros lados, en los que analizan economías desde las universidades, como la Universidad Católica Argentina, como la Universidad de Andrés, como el SEMA, como la Universidad de la Patagonia, que tenemos un monitor, el doctor, digamos, contador César Herrera, que es un sólido con un equipo de docentes y de estudiantes que trabajan en un monitor de lo que nos sucede en Chubut. Bueno, pero ahí en ese que nos venden todos los mediados de mes, lo que fue la inflación del mes anterior, no está el gas, no está la nafta, no está la electricidad. Que se vienen aumentos ahora, ahora, ya dentro de unos días se van a dar a conocer. Mani, tenemos un montón para charlar, pero te vamos a invitar al estudio en algún momento. Me decías que te gustaría también tener algunas palabras hacia Cristina Fernández y ya con eso cerraríamos porque tenemos noticias atrasadas y todo, pero bueno, me gustaría como para cerrar, darte también este espacio para las palabras que tenés en relación a Cristina. Sí, bueno, muchísimas gracias. En el medio digo que yo estoy viajando esta noche al Lago Puelo, que es la hermana del Bolsón, por una convocatoria que hicieron los compañeros y compañeras de la comarca, del sur de la comarca y fundamentalmente en el Lago Puelo, para tratar temas relacionados con la política, con la realidad nuestra, con las elecciones que vienen. Y seguramente también yo lo voy a imponer, lo voy a pedir, pero digamos, va a salir naturalmente de todos y todas los que estemos ahí. Yo comienzo cada vez que hablo de Cristina diciendo Cristina libre. Cuando el fiscal Luciani hace poquito por televisión nos daba esas pilípicas y nos retaba, finalmente dijo, yo tengo algunos indicios indirectos, por lo tanto yo tengo que meterla presa a esta señora y darle 6 años de pedido al juez para que la ponga presa. Y resolvieron ponerla presa cuando decidió que iba a ser candidata nada menos que como concejal o como diputada de una de las circunscripciones que tiene el conurbano de Buenos Aires, ahí pegadito a la capital federal. Y a los 3 días, 4 o 5 días, que yo estuve en la plaza, viajé hasta allá, para estar en la plaza, y bueno, y nos habló ya desde su prisión. Es como esa canción mexicana, ¿no? De la prisión. Bueno, la verdad que cuando no hay justicia certera y cuando la Superior Tribunal de Justicia, la gente debe saber que hay solo 3 integrantes del Superior Tribunal de Justicia que no analizaron el expediente, que tiene 6 años más o menos, ¿no? Pero ¿por qué no lo analizaron? Y porque hay que analizar el último que tiene que imponer justicia. Y no lo hicieron esos 3 últimos con todos los equipos de asesores que tienen. Porque hay un artículo del Código Penal o del Código Civil que permite que la Superior Tribunal a los proyectos que no quiera leerlos o que no pueda leerlos o que algo sucede que le impiden leerlos como corresponde para impartir justicia, y nada menos que una expresidenta en 2 oportunidades, vicepresidenta en 1 y que además tuvo un intento de magnicidio, de matarla. Bueno, no,
lo puso en esa lista, pase a tal lugar y que duerma el sueño de los justos. Mientras tanto veremos qué pasa. Y termino con esto, voy a respetarte, por supuesto, como estoy haciendo. Soledad, yo he dicho en varias oportunidades, ya desde hace un año, cuando empezó este señor Luciani, que está llevado adelante por el macrimileísmo, por toda la derecha, por la estructura de los más ricos de la Argentina, por estructuras extranjeras que no quieren una persona que pueda volver a estimular los mecanismos sociales de Argentina y que deje de lado lo que nos legó a todos desde Brasil Francisco. Y yo no soy un chupacirio, ¿eh? Cuando dijo, a los jóvenes se lo dijo, pero yo soy joven de pensamiento, dijo, hagan lío. Bueno, Cristina está presa 6 años. ¿Y alguien recuerda cuántos años estuvo en el exilio Juan Domingo Perón? Sí, lo recordamos. 18 años. O sea, habrá que esperar 12 años para que Cristina asume los 6 que le han dado ahora y con eso empalme los 18 años del general Perón. A Perón, que quiso volver y le impidió el radicalismo parándolo cuando venía en un avión y tuvo que parar en el aeropuerto del Galeão en Brasil, le dijeron que no siga ese avión porque acá no va a aterrizar en la Argentina con ese hombre arriba, y tuvo que bajarse el general en exilio. ¿Sí? La realidad concreta es que fueron 18 años, bueno, pero cuando vino ya estaba, yo lo digo con tanto afecto, mi padre lo conoció al general, estaba viejito, pero vino con toda la fuerza que podía sacar de su historia y de su cuerpo y de su sociedad, de sus grupos, y estuvo 8 meses, 9 y se murió. Cuando lo necesitábamos, cuando tenía toda la fuerza vital, que hubiera tenido 65 años, 70 años, y no yo, no ya tan viejito y muerto. Me quedan muchas ganas de preguntarte muchas cosas, Mani, pero ya de verdad que ya no llegamos, pero no, hubo una reunión con Axel, que también es un referente, y hay una búsqueda de unidad. Bueno, todo eso nos va a quedar para algún encuentro próximo. Y también quería preguntarte, ¿tu visita tiene que ver con el tercer encuentro de militancia peronista en la cordillera? Sí, claro, y a eso voy. Perfecto. A eso voy. Que será mañana, vamos a contarle a la gente, es mañana. Mañana 9:30 de la mañana, y le invito a todos los que quieran ir, inclusive compañeros y amigos y gente nacional y popular de ahí, de la zona de lo que están ustedes, del Bolsón. Así que sí, yo creo que están viniendo, y estamos yendo, muchos desde que no somos del pueblo ni de la comarca, pero bueno, yo tuve mi luna de miel en la comarca, así que hace muchos años. Bueno, gran invitación. Empieza a las 9:30 mañana este tercer encuentro de militancia peronista en la cordillera. Es en Lago Puelo. Hay muchas actividades, hay un amplio cronograma de las distintas charlas, ponencias que se van a realizar, y simplemente se pueden acercar todos los que estén interesados, más allá de que hay un formulario para confirmar la asistencia. Yo intuyo que igual uno puede acercarse. Hablar un poco de política, que también nos hace mucha falta. Mani, te agradecemos muchísimo por este contacto, por esta charla, por este poder charlar un poco, debatir, o por lo menos explorar un poquito y hablar de política, que de verdad que nos hace bien. Yo no creo que haya que descreer de la política, todo lo contrario, creo que hay que estar permanentemente construyéndola desde una mirada crítica incluso, pero haciéndose parte. Te agradecemos un montón y bueno, por supuesto, mañana habrá mucha gente que se sume a este encuentro de militancia. Correcto, muchas gracias, ojalá que muchos vayan y que sirva el encuentro también. Hubo 2, hubo en Trevelín 1 y otro en José de San Martín ya. Muchas gracias a toda la audiencia, a la radio fundamentalmente, y a vos muy atenta, ya nos veremos, por supuesto. Por supuesto, un abrazo muy grande. Estábamos hablando con Mani Corchuelo Blasco, estará presente en este tercer encuentro de militancia peronista de la cordillera mañana en Lago Puelo.